El título de la enseñanza del día de hoy, el Señor ha permitido que se le ponga la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Sí? Vamos a estar hablando sobre Efesios 4, del 1 al 6, el día de hoy. Entonces, buenas noches a todos por estar aquí, me alegra que estén aquí, listos para meditar en la palabra de Dios. Hoy hablaremos sobre la unidad del cuerpo de Cristo, basándonos en lo que nos dice Efesios 4, del 1 al 6. ¿Sí? En este pasaje nos desafía a vivir una manera en que reflejemos nuestro llamado como hijos de Dios. Si aún no tienen el llamado, o aún el Señor no ha entrado en sus corazones, por favor, sí, hablen con el pastor, pero también hablen con una de las personas que estamos aquí. Porque si lo ponemos en la práctica, todos estamos capacitados para poder decirle a esa persona cómo debe aceptar al Señor, ¿cierto? Porque hemos estado durante mucho tiempo en escuelas dominicales que nos las estaba dando el pastor, y nos las había estado dando mi hermano Juan Pablo, en donde nos ha dicho que el tema central, ¿qué es? Cuando nos hablamos con una persona, ¿cuál es el tema central? La salvación, ¿cierto? Entonces, damos gracias a Dios porque pienso que cualquiera de nosotros está en la capacidad de poder enseñarle a alguien sobre ese gran mensaje principal que es la salvación, ¿cierto? Entonces, por eso hoy vamos a estar promoviendo la unidad a través de las unas actitudes específicas y recordando las verdades que compartimos en Cristo, ¿cierto? Entonces veamos solo como contexto, como antes de iniciar, sabemos todos que Pablo está escribiendo esta carta desde la prisión, ¿cierto? Eso no tenemos dudas, solo estamos repitiendo lo que hemos hablado en clases pasadas, ¿cierto? Pero en este momento vemos que está exhortando a la iglesia a vivir conforme a su nueva identidad con Cristo, ¿sí? ¿Cuál es la identidad que tenemos? ¿Si tenemos una nueva identidad con Cristo o no tenemos una nueva identidad con Cristo? Vimos en los 3 primeros capítulos, y el pastor nos lo enseñaba cuando empezamos en la inducción, que veíamos 3 capítulos que nos enseñaban lo que somos en Cristo, ¿cierto? Pero en estos capítulos vamos a mirar cómo debemos vivir ahora que estamos con Cristo. Yo cuando realizaba este escrito me acordaba mucho sobre cuando estudié sobre contaduría pública. Cuando yo estudié sobre contaduría pública, la verdad nos enseñan mucho, pero nunca nos dan la oportunidad de tener una práctica, ¿sí? Entonces muchos de nuestros compañeros o muchos de mis compañeros pasaron por toda su carrera y nunca tuvieron una práctica. Entonces cuando se graduaron, pues eran un poco, por decirlo así, un poquito débiles en lo que tenían que hablarle a otra persona, ¿sí? Yo sí, la verdad, cuando entré a segundo semestre, yo me regalé por allá en una empresa y me enseñaron mucho, pero la práctica fue la que me ayudó a que pudiera afianzar muchos conocimientos que me daban en la universidad. Entonces ojalá que ustedes estén practicando, pero que estemos practicando ese mensaje principal. ¿Cuál? El plan de la salvación. Yo sé que la primera vez te nos temblará, bueno, no sé, muchas cosas podemos sentir, pero a medida que vamos haciéndolo, ¿qué vamos a hacer? El Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos va dando esa fuerza y esa seguridad, ¿sí? Entonces, ojalá que nosotros estemos en este momento practicando. Pablo nos está diciendo, y le está diciendo en este momento a la iglesia, que practiquemos, pero que practiquemos siguiendo lo que el Señor nos ha enseñado, lo que nos dice su palabra. Por eso vamos a dejar este tiempo en las manos del Señor, vamos a orar primero que todo, y cerremos nuestros ojos. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo, Señor, gracias porque nos permites estar hablando aquí de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas aquí a que seamos unos cristianos verdaderos, Señor, a que no seamos unos cristianos simpatizantes o unos cristianos que no tenemos en este momento ese regalo tan preciado, esa gracia que nos has dado de la salvación, Señor. Permítenos poder practicar ese mensaje tan importante que nos has dado a cada uno de nosotros como es la salvación, Señor. Permite que este mensaje que has traído para cada uno de nosotros pueda estar moviendo nuestras vidas, moviendo nuestros corazones a poder hablarle a más personas de ti, y que todo lo estemos haciendo para tu gloria y honra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, como les hablaba al principio, por favor vamos a Efesios 4, del 1 al 6. Me gustaría que lo pudiéramos leer, dado que son 6 versículos, me gustaría que lo leyéramos antifonalmente. Señora. Efesios 4, del 1 al 6. Vamos a leerlo antifonalmente. ¿Qué significa? Yo leo el 1, ustedes leen el 2 y así continuamos. Bueno, entonces dice el Efesios 4, había ido ya a Apocalipsis. Efesios 4 nos habla sobre la unidad del Espíritu. Dice el versículo primero: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados.
soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. El versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Yo hacía aquí una ilustración, terminando solo con leer esto un poco, y me preguntaba, ¿ustedes se imaginan cómo es una orquesta? El pastor, Remo Ávila y algunos niños han estado en una sinfonía, ¿cierto? Han estado allá, ¿cómo le llaman a eso? Perdónenme, en la filarmónica, ¿cierto? Y ven que hay varios instrumentos, ¿cierto? Y todos los instrumentos no son iguales, ¿cierto? Está el violín, bueno, están la guitarra, el saxofón, pero cuando está el director al frente, ¿cómo suena? Hermoso, ¿cierto? Asimismo, Cristo quiere estar al frente. Poder hacer que todos los instrumentos que estamos aquí sonemos hermosos. No somos hermosos, pero vamos a sonar hermosos, ¿cierto? Entonces, ojalá que podamos ver en este primer versículo 1, en el versículo 1 que acabamos de leer, vimos cómo es el llamado a vivir dignamente, ¿cierto? Pablo nos exhorta a andar como es digno de vocación. Esto significa que significa que nuestra vida debe reflejar nuestra identidad como hijos de Dios, ¿cierto? Eso es lo que deberíamos estar aprendiendo. Cuando yo tuve mi bautismo, allá hace mucho tiempo, lo primero que nos enseñaban era eso, que pudiéramos andar como hijos, porque antes de recibir la salvación, éramos hijos ¿de quién? Del enemigo, ¿cierto? Ahora que recibimos la salvación, somos hijos de Dios, somos hijos del mismo Padre, ¿cierto? Somos hermanos, por eso somos hermanos. Y si no son parte de mi familia, me avisan. Pero en este momento solo les puedo decir que si ya aceptamos al Señor, somos hermanos, porque somos del mismo Padre, ¿cierto? Por eso quiero que si es posible, me puedan ir a Colosenses 1:10, para que alguien lo vea y me cuente lo que dice. Es una cita en la cual referenciamos esto que les estoy diciendo, porque queremos reflejar eso en nuestras vidas, cómo vivimos como hijos de Dios. Y ahí nos lo dicen en Colosenses 1:10, como debe decir. Avi, por favor. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. Bueno, ahí nos dice mucho Colosenses, pero imagínense en un uniforme de policía. Y este uniforme de policía, ¿qué nos dice el uniforme de policía, cierto? El primero lo que hace es identificarse como representante de la ley, ¿cierto? Si nosotros vemos que entra policía, decimos, llegó la justicia, llegó la policía, ¿cierto? Pero si esta persona actúa mal, ¿quién se desacredita? ¿Se desacredita él o quién se desacredita? Toda la institución. Toda la institución, ¿cierto? Entonces, ¿será que nosotros, si llegamos a hacer mal, nos desacreditamos nosotros o se desacredita Cristo? ¿Quién se está desacreditando, ¿cierto? Entonces, ojalá que nosotros veamos que ya tenemos un uniforme, pues, que normalmente alumbra porque normalmente cuando llegamos a un lugar siempre somos luz. Pero si nosotros nos comportamos mal o llegamos a hacer algo que no es adecuado, ¿qué pasa? ¿Quién se desacredita? Alguna vez, y no quiero referenciar, pero alguna vez nos pasó algo muy parecido. Estábamos en la iglesia y el pastor subió un video bailando. En esa época el pastor que estaba en ese momento. Y toda la iglesia sí se alcanzó a alborotar, ¿cierto? Porque el pastor bailaba con su esposa. Bueno, digamos que el pastor lo quiso decir, pero estoy bailando con mi esposa. Dijimos, ¿es para glorificar a Dios lo que estás haciendo o no es para glorificar a Dios? Entonces veamos que hay veces que pensamos que estamos glorificando a Dios, pero no es tan adecuado como lo estamos glorificando, ¿cierto? Entonces debemos ver que cada vez que nosotros estamos haciendo algo, lo que quiere el Señor es que nosotros tengamos esa identidad, ¿sí? Que seamos un llamado digno, es lo que nos dice Pablo en este versículo, ¿cierto? Pues yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación, con que fuisteis llamados. Si nosotros no reconocemos que somos dignos de cómo fuimos llamados y andamos así, entonces estamos teniendo algunas dificultades, ¿cierto? Entonces, ojalá que esto solo nos anime, ahí les digo, les tiro mi cuña, nos anime a que si necesitamos un discipulado, o necesitamos reunirnos con una persona, que sea eso lo que nos motive, ¿sí? A que se reúnan con el pastor, si el pastor puede reunirse con Juan Pablo, bueno, hay varios líderes, ya si lo desean, pues no es por echarme la cuña, pero si desean conmigo también estaré, o si ya no damas,
está Debbie, está Laurita, está mi esposa, bueno, están varias personas que nos podemos reunir porque esta batalla ustedes no están solos. Estaba terminando un estudio que está ahí tomando, le sigo chicaneando, estoy tomando, que se llama Vida Cristiana, y nos enseñaba, estamos reunidos para poder ser apoyo los unos de los otros y podamos vivir dignos, cada vez nuestro llamado, ¿sí? Entonces, si es necesario y es lo buen pertinente, unámonos a que podamos hacer ese discipulado y podamos aprender, porque el Señor lo que nos llama es a que estemos creciendo, y Pablo nos está llamando a eso, a que estemos dignos como es del llamado, ¿sí? Vamos a continuar y les quiero hacer una pregunta. Después de todo esto que les he dicho, ¿nuestra vida sí está reflejando la obra de Cristo en cada uno de nosotros o no está reflejando la obra? Eso sí, cada uno se contesta. ¿Nuestras acciones honran al Padre o no honran al Padre? ¿Sí? Vamos a continuar en la parte, ya en el versículo 2 o 3. Vamos a ver las actitudes que preservan la unidad, ¿sí? Porque vemos aquí en el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor. Y el 3 dice, solícitos en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz, ¿sí? Veamos cómo Pablo nos menciona 4 importantes actitudes esenciales, ¿cierto? La humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor. Estas son herramientas que van a preservar la unidad. Yo, cuando estuve en otro lugar, me tocó dar clase sobre una clase que se llamaba Misión Carácter. Y en esa clase de Misión Carácter se enfocaba principalmente en los valores, ¿sí? Entonces empezaba como una escalera de valores, ¿sí? El primer valor que se veía era la confiabilidad. Aquí vemos la humildad, que era el segundo valor que veíamos. Y yo les preguntaba y les pregunto a ustedes, ¿será que a veces nos unimos o nos encontramos a personas que no son humildes? O a personas que no saben reconocer esa humildad. O yo les pregunto, ¿alguno de nosotros sabe bien la definición de humildad? ¿Cuál será una definición de humildad? ¿Quién me quiere compartir una definición de humildad? ¿Todos? No, todos, tranquilos. Déjenme, yo los organizo para que puedan participar, porque si lo hacen todos es muy difícil. Algunos tienen una definición de humildad y si no les doy la que yo traje, yo sí venía preparado para darles una definición. Pobres en espíritu, sí, humildad puede ser pobres en espíritu. ¿Alguien más? Sofía, ¿qué es humildad? ¿No? ¿Qué significa no? ¿No eres humilde en espíritu? ¿No eres humilde? Que no sabes, bueno. Yo les voy a decir la mía, o la que pues traje el día de hoy. Humilde es reconocer nuestra necesidad de Dios. Eso es ser humilde. Y valorar a los demás. Eso es lo que se llama la humildad. Si nosotros no reconocemos nuestra necesidad de Dios y por tener un valor que tienen las otras personas en nuestras vidas, estamos sin este valor. Quisiera que alguno pudiera ir a Filipenses 2, del capítulo 2, versículos 3 y 4. Belén, por ejemplo, que ahorita quería leer, si lo tienes, por favor. Nada hagáis. Nada hagáis por conocimiento o por la gloria, antes bien con humildad, estimando cada una a los demás como superiores a él mismo, no mirando Hasta el 4, ¿sí? Hasta el 4, ¿sí? Está leyendo el 4, no mirando. cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por Otros. de los otros. Yo aquí ponía un ejemplo que a mí me parece que es uno de los mejores ejemplos que siempre será el que llevamos a las vidas, ¿cierto? El ejemplo de Jesucristo, ¿cierto? Mire que Jesús decidió ser humilde y lavar los pies de sus discípulos. A mí, una de las, pues entre muchas escenas, ¿no? A mí esa escena me parece la más humilde, ¿cierto? La más humilde del Señor al querer lavar los pies. Alguna vez un pastor estábamos en la mesa comiendo y él dijo, yo soy pastor. Yo le digo, uy, qué bueno.
pero yo seguí comiendo. Entonces él me dijo, ¿y usted sabe que Jesús lavó los pies? Y empezó a contarnos pues cómo estaba el tema de que Jesús lavó todos los pies. Yo le dije, bueno, ¿y entonces cómo sería Jesús cuando llegó a Judas? ¿Usted qué dice? Cogió y le dijo, uy, este es el que me va a entregar. Y cogió y le hizo más duro. Y el pastor se quedó pensando y dijo, pues no sé. Yo le dije, no, pues la verdad yo tampoco, pero pues imagínense cómo sería esa situación, ¿cierto? Jesús siendo humilde y llegar a los pies de Jesús, de Judas, que él sabía que era el que lo iba a entregar, ¿cierto? Así somos de humildes porque es fácil ser humildes con las personas que nos hacen el bien, pero ¿cómo somos humildes con las personas que nos hacen el mal? ¿Sí? Entonces ojalá que traje la cita de Juan 13, del capítulo 13, del versículo 14 al 15, y vamos a ver cómo Jesús lavó los pies a sus discípulos. Y les quería decir eso, o esa referencia tan importante, ¿cierto? De cómo somos humildes con las personas que nos han hecho algún mal o nos iban a hacer algún mal, como le pasó con Jesús y Judas, ¿cierto? El segundo punto, la mansedumbre. ¿Qué será mansedumbre? Entonces, la definición que nos da y la palabra y que nos trae el día de hoy es que la mansedumbre es fuerza bajo control, ¿cierto? No reaccionamos con ira, sino con amor, ¿cierto? ¿Cómo eso se llama mansedumbre? Que nosotros podamos reaccionar sin ira, sino que podamos reaccionar con amor. No sé, yo siempre lo defino y les pongo en el cuadro a mi esposa. Cuando tenemos una dificultad con nuestra esposa, ¿sí reaccionamos con mansedumbre o reaccionamos con ira? ¿Cierto? Y ya lo llevamos, ayer lo veíamos con el devocional de los hombres. Cuando pasa algo con nuestros hijos, ¿reaccionamos con ira o reaccionamos con amor? Cuando pasa algo con nuestro compañero de trabajo o con alguna persona ya en nuestro entorno, ¿reaccionamos con ira o reaccionamos con amor? Eso es mansedumbre, poder tener esa fuerza bajo control, ¿cierto? Esa fuerza que nos hace sacar la ira. No les voy a decir que no, pero pensamos en que somos hijos de Dios y por eso actuamos con amor. Eso ya es mansedumbre. Ahí ya estamos teniendo nuestra definición aquí, lo que nos define como tener mansedumbre, ¿cierto? Entonces, ¿quién ha visto un caballo cuando no está domado? ¿Cómo es un caballo cuando no lo han todavía domesticado, por decir de alguna forma? Levanta las patas, ¿cierto? Y eso no se le puede acercar a nadie. Pero ya cuando el caballo logra tener una confianza, logra tener un maestro que le enseña, él cómo se vuelve ya más manso, más fácil, ¿cierto? Muy seguramente al caballo le da rabia que lo toquen, pero si ya ha sido amaestrado o ha sido domado, ¿qué hace él? Atender a la otra persona con amor. Sí, ese es un ejemplo, como ese es el ejemplo que les traje. ¿Cómo es un caballo o cómo somos nosotros? ¿Será que todavía nos falta que el Señor nos dome un poquito más? ¿O ya estamos domados y podemos recibir todo lo que nos digan con amor? ¿Sí? Cada uno respóndase, porque esa es la idea, que cada uno nos podamos responder, ¿cierto? Y el 3, la paciencia. ¿Cuál será la definición de paciencia? Yo les dije, yo les traigo aquí, la ayuda para soportar a otros con amor, ¿sí? Si alguno desea ir a 1 Corintios 13:4, que lo vimos el día de ayer en el devocional, ¿cierto? Ayer estábamos ahí justamente en el devocional, en 1 Corintios 13:4, que dice 1 Corintios 13:4, ¿quién no quiere leer? ¿Quién lo tiene? El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Si quiere alguien va buscando 2 de Pedro 3:9, mientras les cuento, el amor es paciente, ¿cierto? Yo no me imagino si el Señor no hubiera tenido paciencia conmigo. Nomás les pongo ese ejemplo. ¿Cómo habría sido si el Señor no hubiera tenido paciencia conmigo? Llevábamos recordando de pronto unas cosas con mi esposa y me sentaba aquel día con la señora Betty en la mesa y me decía, uy, yo cuando lo vi a usted primera vez, yo vi que usted era todo picado, uy, horrible. Yo le digo, de pronto sí, era lo más seguro, le digo, porque la verdad, yo en esa época pensaba que volaba, yo levitaba. Solo el Señor permitió que pudiera cambiar eso en mi vida y que pudiera verse que Dios podía ser paciente conmigo y que yo tenía que aprender a ser paciente, porque yo no era nada paciente. Por eso debemos ver lo que nos dice 2 de Pedro 3:9. No sé si alguien tiene 2 de Pedro 3:9, por favor. Primera, que es 2 de Pedro 3:9, por favor. El Señor no retarda su promesa según algunos creen retardando, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo me imagino ese versículo escrito por el Señor, esperando que cada uno de nosotros nos arrepintamos y no perezcamos, ¿cierto?
¿Cuánto el Señor estará esperando para que, bueno, nosotros que gracias a Dios ya nos arrepentimos y tenemos al Señor en nuestro corazón? ¿Cuánto el Señor está esperando que personas de afuera se estén arrepintiendo y no perezcan? ¿Cierto? Entonces, me gusta ese versículo, 2 de Pedro 3:9, y pues ojalá lo podamos llevar en nuestras mentes. Y el último, que fue el que más fue nuestro lema, mensaje del día de ayer en el devocional, el amor, ¿cierto? El amor es un vehículo perfecto, ¿sí? Por eso nos lo decía ahí, en que Jesús nos dejó este gran mandamiento. ¿Cuál será? Amaos unos a los otros, ¿cierto? Fue como muy sencillo, ¿cierto? Y si nosotros no podemos hacer eso de que nos amemos unos a los otros, pues debemos mirar a ver qué pasa, ¿cierto? Yo siempre pongo de ejemplo cuando hablo del amor, la iglesia, ¿sí? Si hay una persona que llega aquí a la iglesia y no se le da ni un tinto o nadie lo saludó, preocúpese, porque la iglesia entonces se le acabó el amor. Yo doy gracias a Dios de que esta iglesia al menos alguien lo saluda a la persona, así sea el que está al frente le dice, bueno, párese y diga su nombre para que toda la iglesia lo salude. Pero créanme que mucho lo que pasa en la iglesia somos todos nosotros, porque todos somos miembros de la misma iglesia y estamos trabajando todos juntos para mostrar el amor que el Señor hizo en nosotros para mostrarlo en las otras personas, ¿cierto? Entonces, espero y aspiro a que cada uno de nosotros, siempre que venga a la iglesia, encuentre ese amor, ¿cierto? Ese amor de los unos a los otros, ¿cierto? Entonces, solo quiero que cada uno pueda pensar cómo reaccionamos ante los conflictos o las diferencias. ¿Cómo será nuestra reacción que tengamos cuando se presenta algún conflicto o alguna diferencia, ¿cierto? Y aunque no podamos reaccionar bien o aún no tengamos cómo reaccionar, solo les pido que podamos hablar con Dios a que nos ayude a desarrollar unas actitudes para preservar la unidad. Porque hay momentos en que un hermano nos dijo algo en un momento no adecuado y nosotros no le contestamos bien. ¿Y eso qué causa? División, o que ya no estemos unidos. Porque en un día de mañana, muy seguramente ese hermano podrá decir, yo ya no le digo nada a ese hermano, mire cómo me contesta, mire cómo me trata, sabiendo que yo iba con mansedumbre, con paciencia, con amor, y no me contesta. Y pues muy seguramente lo único que causará si no tenemos estas 4 cualidades o 4 cosas en nuestras vidas es que se causen divisiones. Pues ojalá que podamos tener esto presente para nuestras vidas y pues el momento en el cual el Señor nos use, porque en todo momento nos está usando para glorificar al Señor, ¿sí? Vamos a continuar con los versículos 4 al 6. Vamos a ver que lo que vamos a hablar es la base de nuestra unidad, ¿cierto? Del 4 al 6, en Efesios, ¿no? Vamos a Efesios 4, del 4 al 6, dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en la misma esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de nosotros, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Por eso vemos aquí que Pablo menciona 7 elementos que son la base de nuestra unidad en Cristo. Por eso quiero que cada uno me pueda ayudar con un versículo. Les voy a ir asignando, si me lo permiten, para que cuando vamos a ir hablando de cada uno de los elementos nos pueda ayudar. Por favor, vamos a empezar por aquí con Ángelos. Por favor, ayúdame tú con 1 Corintios 12, del 12 al 14. ¿Sí? 1 Corintios, ¿sí? ¿No te llamas Ángeles? Ángeles. 1 Corintios 12, del 12 al 14. Allí, Adriano, ayúdame con 1 Corintios 12, 13. Milushi, si nos puedes ayudar con Tito 1, versículo 12. Bueno, yo le dije que yo le iba a poner una cita y usted iba a tener la Biblia. Bueno, mi hermana Rosita. Hechos 4, 12, por favor. Sigamos allí, mi esposa si nos quieres ayudar con Judas 3. Lo que pasa es que Judas es un solo libro, ¿cierto? Un solo capítulo. Entonces queda mal que les diga Judas 1, 3. Judas 3 para que podamos estar ahí, ¿sí? Mi esposita Deb, si es posible, Romanos 6, del versículo 3 al 4, ¿sí? Y Abby, si es posible, por favor, el versículo 6 de Efesios, ¿sí? Efesios 4, versículo 6, ¿sí? Entonces vamos a ver cuáles fueron estos 7 elementos que nos dio Pablo aquí, ¿cierto? Vemos que la base de Cristo es un solo cuerpo, ¿cierto? Aunque todos somos diferentes, somos parte del mismo cuerpo, ¿cierto? Y por eso es muy importante que nosotros nos demos cuenta que somos parte del cuerpo de ¿quién? De
parte del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Eso no hay más que decir. Y nos lo va a reafirmar lo que nos dice 1 Corintios 12, del 12 al 14. Ángeles, ¿qué dice 1 Corintios 12, del 12 al 14? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros, siendo muchos, son solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Bueno, ahí vemos todo lo que nos dice. A mí me parece que ese versículo nos afirma, ¿cierto? Somos un solo cuerpo, pero somos un solo cuerpo en Cristo. Así todos seamos diferentes, todos tengamos una particularidad, somos del mismo cuerpo, ¿cierto? Ahora nos sigue el siguiente elemento, un espíritu, ¿cierto? ¿Y de qué espíritu nos estamos hablando de aquí? El Espíritu Santo, que es el que nos une, ¿cierto? Entonces veamos lo que nos dice 1 Corintios 12:13, por favor, ¿qué nos dice? Sí, señor. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A beber, ¿sí? Bueno, a ver, de un mismo espíritu. Veamos cómo es de importante el espíritu, ¿cierto? Y es que hasta mismo Jesús nos dijo, ¿no? Que el Espíritu Santo es muy importante. Hoy estaba en la clase de vida cristiana y nos decía, ¿no? Es que hace el Espíritu, ¿cierto? Nos convence de justicia, de pecado y de juicio, ¿cierto? Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y el mismo Jesús nos dijo, es necesario que yo vaya para que venga el Consolador, ¿cierto? Juan 16, ¿cierto? Nos dice sobre el Espíritu Santo, ¿cierto? Y muchas citas más podríamos traer a referencia, como por allá Hechos, ¿cierto? Cuando Hechos bajó el Espíritu sobre los apóstoles y discípulos y hablaron en lengua, ¿cierto? Pero veamos que en este momento lo que les quiero referenciar es que todos estamos en un mismo Espíritu, que es el que nos une, ¿cierto? Una misma esperanza, ¿será que sí compartimos una misma esperanza o no, ¿cierto? Pero ¿cuál es esa esperanza? La vida eterna, ¿cierto? No hay otra diferente. Y si tienen una diferente, vayan al pastor. O si no, ya miramos a ver cómo lo definimos. Todos debemos tener una sola esperanza. ¿Cuál? La que compartimos de esa vida eterna. Nos lo dice en Tito 1:2. Si quieren leernos, Luchi, Tito 1:2, por favor. Lucy, Tito 1:2, gracias. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Bueno, yo esta semana, el día de hoy tuve como una clase muy larga de vida cristiana, porque fue una clase larga, pero nos decían esto, ¿cierto? Porque alguna vez le fui a enseñar a una persona y me hablaba, ¿usted de qué es? ¿Del nuevo pacto o del antiguo pacto? Sí, qué pregunta tan difícil. Pero lo único que les quiero decir es que recordemos que el Antiguo Testamento nos habló sobre una venida que cumplió cuando Jesús vino, ¿cierto? Y cuando Jesús vino, subió, pero Él nos prometió que iba a volver. ¿Y ahora qué estamos esperando? Esa segunda venida del Señor, que es nuestra esperanza, ¿sí? Entonces ojalá que nosotros podamos tener muy presente eso, que nosotros tenemos una vida, una esperanza, que compartimos, es esa esperanza en la vida eterna. Este me parece como importante, un Señor, ¿cierto? Uno de los elementos que nos une o que es la base de la unidad de Cristo es un Señor, ¿cierto? ¿Cuál será ese? Cristo como nuestro Salvador, ¿cierto? Si en algún momento, y discúlpenme si les digo, se acerca una persona que les dice que Cristo no es el Salvador, pues corran, porque pues, eso lo dice la palabra, no lo vengo a decir yo, no lo dice la palabra. Cristo nació de una mujer, estamos en Navidad. ¿Cuál es la definición de Navidad? Nos decía el pastor al inicio, ¿cierto? Entonces por eso un Señor, un Cristo, porque tenemos algunas, bueno, yo no los valoro como una enseñanza, algunas ideas de algunas cosas afuera que nos dicen que Cristo no es nuestro Salvador, ¿cierto? Que Cristo puede ser un profeta, puede ser otras cosas, pero que no es nuestro Salvador. Y ahí estaríamos muy alejados de lo que nos dice la palabra, ¿cierto? Entonces ojalá que nosotros podamos decir en este momento que es uno de los elementos base de nuestra unidad en Cristo. ¿Cuál es? Un Señor.
un Cristo que es nuestro Salvador, como nos lo dice Hechos 4:12. Mi hermanito, Hechos 4:12, por favor. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cierto? Sino Cristo Jesús, ¿cierto? No hay solo, sino una sola forma. ¿Quién es el único que nos puede llevar al Padre? Jesús es el camino, ¿cierto? Yo les hago así porque siempre tenía un versículo, Jesús es el camino, la verdad y la vida, estaba antes atrás en nuestra, antes lo poníamos ahí atrás y referenciaba, pero bueno, es 14. Juan, ¿cómo es nuestra iglesia? ¿Qué versículo tiene? Juan 14:6. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí, ¿cierto? Pues ojalá que eso lo podamos tener presente. Otro de los elementos que me parece que está muy importante y que no lo podríamos dejar de lado es la fe. Tengamos una fe, ¿cierto? ¿Y cuál una fe en qué? En Cristo y en el Evangelio, diríamos, ¿cierto? Porque cuando vamos a hablarle a alguien le hablamos del Evangelio que nos une, ¿cierto? Entonces tenemos una fe en un Evangelio que nos une. Ojalá que nosotros podamos decir eso, que si tenemos una fe. Yo les cuento cuando estuve en el otro lugar, porque no fue en el otro lado, sino en otro lugar, reunir en un lugar en donde hay diferentes sectas, por decirlo así, podernos unir a que podamos enseñar una misma fe, yo le doy las glorias al Señor. Así que nos hayamos podido unir pentecostales, carismáticos, lugar de su presencia, cosas bajo la roca, algo así se llamaba esa, pero todos hablaban de un nombre, ¿sí? Pero al final solo se pudo definir que se pudieron tener estos elementos: un solo Señor y una sola fe. Que cualquiera que se saliera de eso era eliminado, era de una forma exhortada a que habláramos una sola fe, ¿sí? Una fe en el Evangelio que nos une, como nos lo dice Judas 3, por favor, explícitamente, Judas 3. Amados, por la gran solicitud que tenían de escribirnos acerca de nuestra comunión, salvación, me ha sido necesario escribirnos, exhortados que contengáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Listo, ahí nos dice Judas, ¿cierto? Estar unidos y estar siempre en una sola fe, ¿cierto? En la misma fe. Si alguno de ustedes ve alguna persona que se para que no habla sobre esa fe, démosle tomates o alguna cosa, pero bajemos, porque no está bien, no está adecuado que no hablemos de la fe que tenemos todos aquí unidos, ¿sí? Ahora, el siguiente elemento que nos habla aquí Pablo es el bautismo. ¿Qué es el bautismo? Imagínense que el próximo domingo vamos a tener un bautismo. Y les tiro una cuña, como dicen por ahí. Les tiro una cuña, vamos a tener un bautismo. Gracias a Dios por ese bautismo, ¿cierto? Pero, ¿cuántos de nosotros aún no nos hemos bautizado? ¿Qué estaremos esperando para dar ese paso al bautismo, ¿cierto? Porque, ¿qué es el bautismo entonces? Entonces, es una manifestación pública de que el Señor está cambiando mi vida, ¿sí? Un símbolo que muestra nuestra unión con Cristo, ¿cierto? Miremos lo que nos dice Romanos 6, del 3 al 4, mi hermana Debbie, por favor. Gracias. Dice la palabra de Dios: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahí tenemos lo que nos dice el bautismo, ¿cierto? Recordemos, el bautismo es muerte, estamos en las aguas, y volver a la vida cuando salimos de las aguas, ¿cierto? Entonces, si alguno de ustedes no se ha, ahí tiramos la cuña, si alguno de ustedes no se ha bautizado, por favor, haga el curso, mire cómo soluciona ese tema con la iglesia, con el pastor, porque ahí sí le toca que vaya el pastor, porque el bautismo es algo muy importante en nuestra vida, es un paso de obediencia. No podríamos tener la Santa Cena si no tenemos el bautismo, ¿cierto? El próximo domingo vamos a tener nuestra Santa Cena, y aquellas personas que no se han bautizado, pues no podían tomar la Santa Cena. Cuando yo estaba en la otra iglesia a la que iba, no pedíamos ese requisito tan importante, pero es la palabra de Dios la que nos dice que lo debemos tener, ¿sí? Yo no quería ser piedra, ser obstáculo para esas personas, pero es la palabra de Dios la que lo dice. Es el bautismo el que debe estar en nuestras vidas para que nosotros hagamos ese paso de obediencia, ¿sí? Entonces ojalá que podamos ver ese tema del bautismo. Y por último, esto sí es un elemento, uno de los elementos más importantes, un Dios y un Padre. Si no tenemos un Dios y un Padre,
Bueno, recordemos que Dios es las tres personas, ¿no? Espíritu Santo, Hijo y Padre, ¿cierto? Por aquí hablamos de Dios y Padre, ¿cierto? ¿Y qué podemos decir? Que somos hijos del mismo Padre, ¿cierto? Por eso somos hermanos, porque somos hijos del mismo Padre, ¿cierto? ¿Qué dice Efesios 4:6? Alguien, por favor. Dice así: un Dios y Padre de todos, el cual sobre todos y por todos y en todos. Y en todo, ¿cierto? Yo les traje solo una ilustración después de tener todos esos elementos. Imagínense una rueda de bicicleta. Está compuesta por varios, ¿cómo se llaman los palitos? Los rayos, ¿sí? ¿Cómo se llaman? Perdón. Sí, rayos. Yo les puse radios, perdón. Sí, los cositos esos que van hacia el centro. Pero veamos ¿qué quiere decir eso? Siempre están conectados ¿a dónde? Al centro, al ruedo, ¿cierto? Al centro, ¿sí? Entonces, así como estamos todos conectados al mismo eje, entre más cerca estemos de Dios, más juntos vamos a estar. Y así es como se van poniendo los rayos. Cuando se pierde uno solo, le duele a toda la rueda, ¿cierto? Porque se perdió un radio, por decirlo así. Entonces toda la rueda empieza a andar un poquito. Imagínense que se pierdan dos, o se pierdan tres, o se pierdan cuatro, ¿cierto? Veamos cómo los radios, Señor, o se pierdan todos, ya la rueda no podría andar, ¿cierto? Entonces veamos cómo ese elemento tan importante como esa ruedita de bicicleta y esos rayos hacen tan muy bueno andar en bicicleta, ¿cierto? Con solo uno que se perdiera o con uno solo que no quisiera ser radio o quisiera volver cualquier otro elemento, ya no podría la bicicleta andar, perdería, ¿cierto? Entonces ojalá que nosotros podamos ver que estos 7 elementos, o estos elementos que hemos visto, esos 7 elementos, son muy importantes para la iglesia, lo que Pablo le estaba diciendo a su iglesia. Vamos a practicar, pero tengamos claro fundamentalmente cuáles son esos que tenemos que llevar en nuestras vidas, ¿cierto? Entonces nos preguntaríamos hoy, ¿qué cosas dividen a la iglesia el día de hoy? Estamos orando por la unidad en la iglesia, esa es más una de las oraciones en la iglesia, la unidad de la iglesia. Pero entonces, miremos como iglesia, ¿qué debemos modificar para que no cause divisiones? ¿Cierto? Recordemos que nuestra unidad está fundamentada ¿en quién? En Cristo, ¿cierto? Y no en nuestras diferencias humanas. Eso es lo que debe hacer el cambio. Nosotros estamos fundamentados en Cristo, no en nuestras diferencias humanas, ¿sí? Entonces, por conclusión, o como para hacerles un resumen de lo que aprendimos, ¿cierto? Andar dignamente significa vivir de acuerdo a nuestra fe, ¿cierto? Las actitudes, la unidad, la mansedumbre, la paciencia y el amor son esenciales para preservar la unidad, ¿sí? Y nuestra unidad está basada en las verdades eternas de Dios, ¿cierto? Yo solo quiero ponerles un desafío, los invito a que evaluemos nuestra vida. ¿Qué está contribuyendo a la unidad o qué está contribuyendo a la división? ¿Sí? Podamos pensar qué está haciendo en nuestras vidas división o qué está haciendo o qué está contribuyendo a que seamos más unidos, ¿sí? Y comprometernos a ser promotor de la unidad. ¿En dónde? En nuestra familia, en la iglesia, en la comunidad, en todo lugar donde estemos. Yo les digo, antes de conocer a Cristo, yo a donde llegaba, buscaba era problema. Era división, porque yo buscaba problemas. Yo decía, a mí para que me vean es que tengo que poner problemas. Ahora necesito decirles que para que nos vean necesitamos causar unión. ¿Sí? Que estemos unidos. Que esto que nos está diciendo Pablo, nos está diciendo es para que nosotros seamos unión, unidad. Unidad en la familia, unidad en la iglesia, unidad en la comunión, unidad en todo lugar donde estemos. ¿Sí? Dígame, menor, si estoy escuchando. Digo algo que me está diciendo la palabra hoy, porque estamos viviendo más que todo en este tiempo final de año, ¿cierto? Que el enemigo siempre aprovecha como que la gente, atrae a la gente en algo que no existe, o sea, es una fantasía de que se preocupan por de pronto de irse de paseo, de un viaje, de otro, pero no participar en la iglesia, la palabra de Dios. Porque vea que ya la venida del Señor está cerca, porque mire cómo se están sanando muchas cosas. Amén. Entonces, esto que se está viendo de acá es muy importante, porque nos llama de que no más unimos para estar En la unión, ¿cierto? En esta iglesia, no recuerdo, la iglesia está en los muros, pero la iglesia, ¿quiénes somos? Nosotros, ¿cierto? Entonces vamos a terminar en oración. Ese fue el mensaje que el Señor nos trajo el día de hoy. Ojalá haya sido muy buen alimento para nuestras vidas. Entonces cerremos nuestros ojos.
Señor, gracias por tu palabra que nos desafía a caminar dignamente. Ayúdanos a ser humildes, pacientes, mansos y amorosos. Preservar la unidad en el Espíritu, que nuestras vidas reflejen tu gloria, que nos puedas permitir practicar, Señor. Más personas puedan aprender, conocer de ti. Nos dejes esa tarea para que cada día nosotros estemos diciendo, hoy sí hice la tarea, practiqué hablar con una persona de ti, Señor. Así dice que una persona pudiera conocer, que una persona pudiera arrepentirse y abrir su corazón, poder recibir, poder reconocer que tú viniste a morir en una cruz por nuestros pecados y que no te quedaste ahí, sino que resucitaste, que tenemos esa esperanza de que vas a venir, pero es una esperanza segura de que vas a estar pronto otra vez con nosotros y que vamos a tener una vida eterna, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, gracias por este tiempo que hemos compartido con tu palabra y que todo esté siempre siendo para tu gloria, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, mis hermanos.